Buenos días, estimados oyentes. Esta es la penúltima sesión. Les recuerdo que el miércoles 6 de noviembre tendremos la última sesión y a los que quieren una calificación les recuerdo que tienen que elaborar y entregar un pequeño trabajo escrito que es la única base de la calificación. En la última sesión del miércoles vamos a hacer un repaso crítico sobre toda la materia y hoy día vamos a terminar, estimado público, con el tratamiento del sociólogo que está hoy de gran moda, el francés Pierre Bourdieu, que está de gran moda sobre todo en América Latina, un personaje importante en la sociología actual y con temas también que son muy relevantes en la actualidad. Vamos, sin embargo, a terminar lo iniciado en la sesión anterior. Uno de los grandes temas de la sociología actual es mirar a la democracia no como algo positivo, algo anhelado, algo realmente que debe ser conseguido a cualquier precio, sino también ver lo típico de las ciencias sociales, ver a la democracia y los procesos de democratización como un problema, es decir, como un cuestionamiento, como algo que nos trae más bien efectos negativos. Estimados oyentes, este es un tema relativamente nuevo, porque en el campo de la sociología y las ciencias sociales se trató casi siempre a la democracia y la consecución de la misma, la democratización, como un proceso eminentemente positivo. En casi todas las culturas de este planeta, el adquirir democracia y llegar a un régimen realmente democrático era visto como una gran conquista social y también, por lo tanto, como algo eminentemente positivo. Sin embargo, las últimas décadas nos han mostrado que, como toda obra humana, la democracia y el proceso de democratización también pueden contener elementos negativos. Y eso es lo que vamos a ver ahora, algunos de esos elementos negativos asociados a la consecución de la democracia. El principal elemento negativo es naturalmente el que está unido, curiosamente, a problemas de medio ambiente. Podríamos decir a asuntos ecológicos. Una mayor democratización significa no solo una mayor participación en asuntos públicos, sino también una mejor educación. Y una mejor educación trae automáticamente el deseo de un nivel de vida superior con respecto a lo que se tenía anteriormente. Los procesos de democratización, por ejemplo, el mayor acceso a los medios masivos de comunicación, a la escuela, a la universidad, etc., han traído automáticamente, y esto es completamente comprensible, el deseo de mejorar el nivel de vida. Es más, hoy en día, en la mayoría de los países del mundo, democratización
también abarca la necesidad imperiosa de mejorar el nivel de vida de las poblaciones involucradas. Y mejorar el nivel de vida a largo plazo en un mundo pequeño y además limitado como es nuestro planeta, trae consigo obviamente problemas de medio ambiente. Es decir, cuanto mayor es la población que goza de un nivel de vida que siempre sube, obviamente se necesitan más recursos naturales para satisfacer las necesidades crecientes del nivel de vida. La democratización, y eso se ha comprobado mediante encuestas prácticamente en todo el mundo, la democratización trae consigo la idea popular, democrática, de que el nivel de vida elevado es un derecho irrenunciable de un régimen democrático. Es más, la pobreza está considerada hoy en día como uno de los signos de un régimen inepto, antidemocrático, tiránico, oligárquico, etc. Si, por ejemplo, estudiamos los programas de los partidos políticos a nivel mundial, vamos a ver que el acceso a un mejor nivel de vida, de educación y de ingresos está siempre en el programa de los partidos. Es más, para lograr una votación notable, los partidos políticos siempre ofrecen a sus votantes, a su población, ofrecen la posibilidad de lograr un mejor nivel de vida. Pero un mejor nivel de vida, que significa un ingreso superior, el goce de más medios de consumo, no solo alimentación y vivienda, sino también otros objetos que pasan a ser considerados como avances democráticos. Por ejemplo, el tener casa propia, coche propio, electrodomésticos. Y cuando va avanzando ese nivel de vida, obviamente existen o aparecen nuevas demandas sociales. La población no solo quiere tener ya personalmente cada familia una casa, electrodomésticos, un automóvil, sino quiere tener buenas carreteras para usar ese automóvil. Cuando aumente el nivel de vida, la población no se contenta con alimentos, víveres de baja calidad, sino que los quiere cada vez más de mejor calidad y diversificados, lo que significa aumentar el comercio. Cuando el nivel de vida aumenta, la población quiere mejor vestimenta, y así en todos los rubros de la actividad humana. Cuando, por ejemplo, se va aumentando el nivel de educación, la gente para sus hijos no solo quiere escuela primaria, sino secundaria y después naturalmente universitaria, y cuando ha concluido la universitaria quieren postgrados. Es decir, las demandas sociales tienden a ser ilimitadas, es decir, para arriba siempre elásticas, mayor consumo, mayores bienes cada vez más caros, de distracción, de ocio, en fin. Y como el planeta, aunque sea relativamente grande, aunque tenga todavía muchos recursos, siempre va a ser un planeta limitado, alguna vez se va a acabar todo. Entonces, ese proceso de democratización de los medios de vida, de los medios de subsistencia, va a entrar en choque, en colisión con la limitación material del planeta. Es decir, va a haber un momento en la historia mundial
donde no se pueda realmente satisfacer las necesidades de toda la población. Esas necesidades que son muy elásticas hacia arriba. Entonces, tenemos realmente como problema, estimado público, que el mayor acceso a la democracia, a la educación, a los bienes de consumo, trae consigo realmente problemas medioambientales muy graves. Y unido a esos problemas medioambientales están lo que podemos ver hoy en forma muy clara, por ejemplo, en países como la India y la China. En los últimos días, por ejemplo, en todos los noticieros mundiales ha aparecido la noticia de que la ciudad, la capital de la India, el país más poblado del mundo, New Delhi, tiene actualmente en la ciudad el índice de contaminación del aire más elevado del planeta. Es imposible ver a más de 50 metros. Y eso es obviamente un resultado de la mayor cantidad de autos, mayor cantidad de fábricas, mayor cantidad de quema de basura, en fin, son naturalmente los aspectos de un progreso que se ha masificado, se ha democratizado, y según todas las encuestas que se han hecho, nadie en la India, en cualquier otro país, quiere renunciar a ese nivel de vida que lentamente va aumentando, porque lo considera un derecho al cual no se puede renunciar, un derecho que corresponde a todos. Casi todos los seres humanos, y eso es una labor clásica de la sociología, la inmensa mayoría de los seres humanos cree que tiene el derecho innato, es decir, dado por la propia existencia humana, de mejorar continuamente su nivel de vida. Lo que significa que lo que antes era una especie de monopolio o de una vida exclusiva de las clases medias y altas, hoy en día a nivel mundial se ha vuelto por lo menos una aspiración muy importante de millones, realmente millones de gente modesta. Quiero seguir con este ejemplo porque es muy plástico. La ciudad de New Delhi, la capital federal de la India, hasta fines de la Segunda Guerra Mundial y la independencia de la India, 1947, tenía 350,000 habitantes. O sea, era una ciudad para parámetros actuales relativamente pequeña. El ámbito urbano de New Delhi hoy tiene 35 millones de personas. O sea, se han multiplicado realmente en forma exponencial. Y esto significa obviamente que los servicios públicos, la dotación de agua, la construcción de escuelas, servicios médicos gratuitos, todo eso ha subido enormemente en un plazo histórico muy pequeño. O sea, en 50, 60 años, realmente la población de esta ciudad se ha multiplicado por 100 y es muy difícil que todos los servicios públicos, incluyendo una cosa muy importante hoy en día, la recolección de la basura, haya podido seguir a ese ritmo. Además, lo que antes era una cosa inofensiva, un par de tranvías y unas cuantas líneas de autobuses que circulaban en esa ciudad, producían obviamente una cantidad mínima de residuos tóxicos.
Pero hoy en día la ciudad de Delhi tiene arriba de 10 millones de automotores que obviamente echan humo todos los días a la atmósfera. Y según todas las encuestas, lamentablemente la población no está dispuesta de ninguna manera a renunciar a lo que ellos creen que es su derecho democrático, gozar de un nivel superior de vida. Tenemos entonces, estimado público, un clásico tema de la sociología. La democratización no solo es algo positivo, sino que esa democratización, o sea, la ampliación de derechos, ha traído consigo naturalmente cosas que uno no se imagina al comienzo. Y dentro de esas cosas están naturalmente el deseo, por otra parte legítimo, de mejorar el nivel de vida de toda la población. Nos lleva al fenómeno del hacinamiento, o sea, cada vez más personas por kilómetro cuadrado, más cantidad de tiendas, servicios públicos, escuelas, etcétera, por kilómetro cuadrado, lo cual, cuando una población sobrepasa cierto límite, se vuelve algo inmanejable. Por ejemplo, en New Delhi, que es la misma situación de las grandes ciudades del Asia, como por ejemplo la capital de la China, Beijing, Shanghai, la ciudad más grande de la China, los sistemas para acumular y quemar o de alguna manera disponer de basuras y desechos se convierte en un problema técnico muy grave. Lo mismo la necesidad que toda la población quiere y demanda, exige, que es una mejor dotación, agua corriente, electricidad, internet, servicios escolares, autobuses subterráneos, etc. Todo eso la población exige y los partidos políticos compiten por ofrecer esos servicios públicos como parte de su programa. Naturalmente que lo que se llega a construir, es decir, a dotar a la población, siempre es mucho menor que lo que realmente se promete. Eso siempre es así, se promete más de lo que se consigue. Pero de todas maneras, aún en caso de gente de ingresos muy bajos, en una población de como Delhi o Pekín o Shanghái, más de 30 millones, o Tokio, 40 millones de habitantes, solamente el tratar los residuos, la basura cotidiana, se vuelve realmente un problema técnico muy grave. Un problema técnico para el cual la población en todo el mundo tiene poco interés. Poquísimas personas se preocupan realmente por lo que significa el servicio de la eliminación de residuos y basura. Eso en todo el mundo es un tema que no gusta. Lo mismo, por ejemplo, lo que significa la construcción de subterráneos, carreteras dentro de la ciudad, autopistas urbanas, etc. Todo lo que demanda esa enorme proliferación de coches privados y también el aumento de autobuses, tranvías, etcétera, del servicio público. Y el hacinamiento, o sea, cada vez más habitantes por kilómetro cuadrado, lamentablemente incita a otro fenómeno clásico de la sociología, el aumento de la criminalidad cotidiana. New Delhi, el ámbito es en el noroeste de la India, que es uno de los mejor estudiados por la inmensidad de problemas,
El ámbito de New Delhi hasta la Segunda Guerra Mundial era famoso por tener una criminalidad normal, tampoco era más baja que en el resto de la India. Pero hasta la Segunda Guerra Mundial, tal vez por la pasividad que enseña la religión del hinduismo, la criminalidad era bastante baja. Sin embargo, hoy, sin que haya una catástrofe nacional, sin que haya una guerra abierta, nada de eso le ha pasado a la India. Y sin embargo, estimado público, el índice de criminalidad en la capital es muchísimo más alto que el índice de criminalidad en otras ciudades más pequeñas. Entonces tenemos algo realmente terrible, ese índice de criminalidad que va aumentando normalmente con la urbanización. Cuando esa urbanización se convierte realmente en algo gigantesco, el índice se dispara exponencialmente. Cuando antes había, por ejemplo, 10 asesinatos por 100.000 habitantes, en una población altamente hacinada, donde toda la gente empieza a pelearse con los vecinos, donde realmente el espacio para vivir se convierte en muy pequeño y donde, lo cual es muy humano, pequeños conflictos de vecindario pequeños se convierten en cuestiones de vida o muerte. Cuando las mismas familias tienen que compartir, por ejemplo, la misma lavandería, la misma tienda que no da abasto, etcétera, pequeñas reyertas o pequeñas riñas que en otros casos serían de mínima importancia, pueden derivar en actos criminales, pueden derivar en golpes, heridas, vulneraciones de la humanidad de la gente y asesinatos. Por ejemplo, el índice de asesinatos en ciudades grandes de la India es muchísimo más elevado que el índice de asesinatos en regiones rurales, agrarias del mismo país. Entonces, vemos, estimado público, un fenómeno muy interesante. Algo que se consideraba muy positivo desde todas las tendencias, desde la liberal, la marxista, la conservadora, como es la urbanización, el crecimiento de las ciudades, etcétera. Cuando pasa cierto límite, que varía según el país, cuando pasa cierto límite se convierte más bien en una fuente de problemas, se convierte en un lugar donde crecen exponencialmente los fenómenos y lo que interesa a los juristas, los índices de criminalidad y delincuencia. Eso sí que aumenta en forma escalofriante. Y si aumentan los índices de delincuencia, naturalmente hay que contratar cada vez mayor personal policial. La policía en la India y en la China ha crecido mucho más que el crecimiento vegetativo de la población respectiva. ¿Qué significa esto? Que hay evidentemente más problemas de tipo delincuencial que antes. Y esos problemas hoy en día se han vuelto muy difíciles de resolver porque son problemas causados en gran parte por el hacinamiento urbano y por las necesidades que tiene la población de tratar de sobrevivir en condiciones muy difíciles. Es decir, no es gente que tiene una mentalidad adicta al crimen, sino que es gente que en condiciones de hacinamiento extremo realmente trata de defender sus pequeñas propiedades, sus pequeños derechos.
Y muchas veces la única manera de defender es atacar al vecino agresivo. Entonces se convierte la agresión en un fenómeno cotidiano. Este es uno de los datos sociológicos más interesantes. La tendencia a la agresividad en zonas urbanas muy pobladas es una tendencia mucho más fuerte que en zonas agrarias con una población relativamente pequeña. Y son los mismos seres humanos, miembros de las mismas familias, que en situación urbana, teniendo que trabajar todos los días, teniendo que ir al trabajo. Ir al trabajo significa para la inmensa mayoría de la gente recorrer grandes distancias, es decir, perder el tiempo en transportes y perder el tiempo en transportes de mala calidad. Un autobús se descompone, lo más usual en New Delhi. Cientos de autobuses se descomponen cotidianamente. Cientos de personas llegan tarde y se les rebaja el salario. En la India los propietarios de industrias son severísimos en eso. Entonces, realmente, ¿qué hace la gente ante un estado de frustración? Obviamente reacciona con agresión. Frustración produce muy fácilmente agresión. Ese es un dato sociológico muy conocido. Entonces, el mundo actual, que es obviamente mucho más democrático que antes, mucho más avanzado técnicamente que siglos atrás, es también un mundo donde ha aumentado la delincuencia, la tendencia a la agresividad, y es un mundo donde la gente está descontenta con su destino. Esos millones y millones de personas que en el Asia y en el África y también en ciudades latinoamericanas están descontentos con su suerte y no ven, porque no hay una posibilidad de progreso rápido y de forma realista, esa gente realmente se siente muy frustrada. Y la gente frustrada es proclive, o sea, inclinada primero a pensar que actos de agresión son lo más normales, y luego el segundo paso es que uno mismo cometa actos de agresión. Por lo tanto, estimado público, aquí tenemos lo que se deriva de todo esto, un aumento de fenómenos negativos como el incremento de la delincuencia como resultado de procesos sociológicos clásicos como la urbanización y la democratización. Con la democratización me refiero sobre todo a lo siguiente, que es también lo estudiado por el sociólogo francés Pierre Bourdieu. Cuando aumenta, estimado público, aunque sea muy poco, el nivel educativo de la gente, esas personas tienen acceso hasta en los ambientes más pobres y más modestos de países africanos y asiáticos, tienen acceso a los medios masivos de comunicación, sobre todo a la televisión, que tiene, como ustedes saben, esa enorme influencia por medio de imágenes, que es algo que despierta emociones y naturalmente también sueños de forma mucho más clara que un mensaje escrito. Entonces, la gente cuando ve programas de televisión, siempre también observa cómo viven los estratos altos. Una buena parte de programas televisivos, telenovelas, en la India también extremadamente populares. Estos programas televisivos muestran el nivel de vida de las clases sociales a las cuales les va bien. Y obviamente
con el proceso de democratización, casi todas las personas creen que es un derecho natural de los seres humanos el mejorar su nivel de vida, lo cual es legítimo, pero probablemente los recursos de este pequeño mundo y las posibilidades actuales en vida de las personas, los procesos por ejemplo, de modernización son siempre muy lentos, pero los anhelos, los deseos de la gente son de satisfacción rápida y por lo tanto siempre ocurre un proceso de frustración. La gente no alcanza lo que quiere y entonces esa gente es proclive por lo menos a permitir la violencia o en los casos políticos a votar por partidos y movimientos que les ofrecen soluciones rápidas. La mayoría de la gente es muy ingenua y cree en esas promesas de progreso rápido para todos, etc. Lamentablemente es así. Entonces, estimado público, lo que tenemos como resultado del avance general que ha sufrido el mundo, porque no hay duda que el mundo en el siglo XXI es absolutamente diferente al mundo hace apenas un siglo, este mundo es también un mundo lleno de problemas que probablemente son irresolubles, o sea que no tienen una solución fácil. Para ver lo más dramático, estimado público, piensen ustedes cómo solucionar los problemas de esos millones de personas que viven hacinadas en ciudades grandes, donde los servicios públicos son muy malos, fallan cada momento, donde el servicio escolar cada vez está peor, donde los servicios públicos son insuficientes y donde la gente, como ve en la televisión lo que es posible, donde la gente quiere cada vez un mayor desarrollo. Lo legítimo de este anhelo choca con las posibilidades materiales de muchas sociedades. Pero eso es una cosa que, esto es un detalle sociológico muy conocido, la mayoría de la población no se da cuenta lo difícil que es alcanzar un nivel de vida para todos. Creen que todo está al alcance de la mano. La mayoría de la gente en todo el mundo cree que es la maldad, el egoísmo de las élites las que les impide avanzar socialmente, cuando estos problemas siempre son muy complejos. Bueno, entonces, estimado público, tenemos aquí estos efectos negativos. El último efecto negativo es el crecimiento de la burocratización. Para administrar estas enormes comunas de millones de personas, se han desarrollado lamentablemente procedimientos burocráticos que antes no existían. Por ejemplo, ahora en las ciudades, en el Asia y en el África, toda persona tiene que tener cédula de identidad, estar registrada para ir a la escuela, para ser partícipe de servicios públicos, para hacer el servicio militar. Es decir, hay muchísimas ocasiones en que se necesitan pasar por mecanismos burocráticos de la administración pública. Y lamentablemente estos procedimientos también son cada vez más complicados. Piensen ustedes cómo era la vida en Bolivia, por ejemplo, en el siglo XIX. No había cédulas de identidad. Lo único que había eran partidas de nacimiento, generalmente, o en casi todos los casos, emitidas por parroquias. No había un registro civil recién en el siglo XX. Entonces, no habían estos problemas burocráticos
que hay ahora. Todos los procedimientos, como era muy poca la gente que realmente acudía a oficinas públicas, todo era mucho más simple. Hasta el siglo XVIII no existían pasaportes. La gente, que eran muy pocos, la gente que traspasaba fronteras nacionales era muy poca y no necesitaban pasaportes. Como había muy poca migración de un país a otro hasta bien entrado el siglo XX, realmente no existían medidas que regulen la migración. Pero ustedes han debido ver por la prensa, la televisión, que por ejemplo hoy en día los flujos migratorios se han convertido en un problema político y sociológico de primer nivel. Aquí en Bolivia todavía no estamos enfrentados a esos problemas, pero piensen ustedes, por ejemplo, millones, literalmente millones de africanos y asiáticos arriesgan su vida cotidianamente por tratar de ingresar a la Unión Europea. Millones de personas cada año quieren ingresar al mercado laboral de los Estados Unidos y lo hacen generalmente a pie, con unas marchas heroicas atravesando varios países, Centroamérica, México, etc. Muchos de ellos muriendo en el camino, muchos de ellos víctimas de gente que ofrece servicios de todo tipo, todos ilegales, para los inmigrantes, que generalmente es gente de bajo nivel educativo, que no se da cuenta que está probablemente en manos de gente inescrupulosa. Un aumento gigantesco de la delincuencia. El caso más visible es la migración de Asia y África a Europa. Esa gente no tiene dinero para ir en avión. Entonces, esa gente emigra cruzando el mar Mediterráneo en transportes ilegales, en pequeños botes. Una gran parte de ellos se hunde cada día. Miles de personas mueren, miles al año, tratando de llegar a esa meta. Y además no saben bien qué es lo que les espera. Todos los estudios sociológicos nos indican los migrantes simplemente están desesperados por la situación en los países de origen. O sea, no hay trabajo, hay guerra civil, hay desastres ecológicos que les impiden, por ejemplo, a los campesinos vivir como antes, y muy vagamente tienen la información de que Europa es el paraíso y que ahí se requiere mano de obra. Entonces, millones literalmente inician un viaje de gran peligro y de poco éxito. Millones. Y los pocos que llegan encima al país de destino son discriminados. En Francia y Alemania la extrema derecha casi ha ganado elecciones generales en los últimos años con un programa muy simple: hay que parar la inmigración o hay que expulsar a los migrantes. ¿Por qué? Porque ya son, para la opinión pública normal, ya son demasiados. O sea, los migrantes asiáticos y africanos no saben en el fondo a dónde van, cómo van a ser recibidos, dónde pueden trabajar. Simplemente es un fenómeno sociológico que se ha detectado por medio de muchísimas encuestas. Simplemente están desesperados por la situación en el país de origen. Y esa situación de desesperación los lleva a cometer el gran error que es obviamente sus pocos ahorros, invertirlos en esos traficantes de personas que les ofrecen pasar, por ejemplo, el Mediterráneo en barquitos ilegales, todos muy inseguros, todos naturalmente están sobrepoblados, etc. Todo, en fin, es una tragedia de principio a fin. Esos, estimado público,
son los fenómenos que también el mundo moderno ha producido, porque ese tipo de migraciones por cuestiones laborales no existía en siglos anteriores. Eso yo quisiera mencionar en forma muy clara. Siempre ha habido migraciones, el ser humano siempre ha migrado, pero eran migraciones de grupos relativamente pequeños. Por ejemplo, los expertos en demografía han calculado que las famosas invasiones de los bárbaros germánicos al Imperio Romano, que terminaron dominando el Imperio Romano, cuando muchos se referían a 4 millones de personas. Y hoy en día la migración anual de muchísimos individuos que abandonan países africanos y asiáticos sobrepasa esos 4 millones de lejos anualmente, cuando las invasiones de los bárbaros, que han sido 4 millones, se han realizado en espacio de 2 siglos. Como vemos, lo que hay ahora es una aceleración de todos los fenómenos sociales. Y esa aceleración es uno de los temas clásicos de la sociología actual. Se ha acelerado la vida cotidiana, se han acelerado las relaciones entre las personas, algo que toca a ustedes, jóvenes. Hace escasos 100 años, los jóvenes tenían 2 o 3 parejas, relaciones de pareja, en el curso de la vida. Hoy cambian muchas veces 2 o 3 parejas en el curso de un mes. Eso es realmente una notable aceleración de las relaciones humanas. Les pongo simplemente este ejemplo sociológico porque también ha sido estudiado. Quiero mostrarles, para redondear lo que hemos visto hasta ahora en sociología, a un sociólogo que está de gran moda actualmente y sobre todo en países latinoamericanos. Se trata del francés Pierre Bourdieu. Aquí está el nombre y los datos vitales, y también les he puesto el nombre de su obra cumbre, que es La Distinción, que ha aparecido en 1979. Empezaremos con La Distinción, estimado público, porque ello nos va a hacer comprender el núcleo de la filosofía, de la sociología de este autor, que es en el fondo muy simple. Él lo que ha hecho es sistematizar y crear conceptos. No es tanto una sociología de fondo, es decir, no es un creador de nuevas teorías para explicar el mundo. No es Marx, ni Max Weber, ni otros que hemos tratado en este módulo. Bourdieu, sobre todo, lo que ha creado son conceptos que los ha puesto de moda. Y ahí en la pizarra he puesto los 3 más conocidos: el concepto de capital, de hábito o habitus, como él lo llama en latín, y de campo. Como ustedes ven, son palabras de la vida cotidiana. Hábito, campo, capital son cosas que utilizamos cada día en varios sentidos diferentes. Bourdieu lo que ha hecho es sistematizar, y por medio de un equipo muy grande de colaboradores ha hecho investigaciones sociológicamente importantes, con una enorme participación de gente, para comprobar algunas cosas muy elementales. Esta obra, La Distinción, es su obra más conocida, su obra cumbre, en el fondo es muy poco leída como libro que uno adquiere en una librería o algo así, porque es una obra de más de 1000 páginas, un solo libro, más de 1000 páginas, llena de números y datos. La lectura obviamente es aburridísima,
Por eso lo más popular es leer una entrada en Wikipedia de pocas líneas sobre este autor, porque sus obras todas son muy voluminosas y yo me atrevería a decir el contenido no es tan glorioso, es decir, son cosas muy elementales, lo que eso sí, con una enorme habilidad de propaganda ha logrado construir una obra muy leída en todo el mundo. La distinción, la obra cumbre, tiene como subtítulo La crítica del juicio social o la crítica social del juicio, depende de la traducción. Y tiene que ver, estimado público, con problemas no económicos de la vida social. Eso es el aporte interesante. Él se considera un marxista, Bourdieu, pero al mismo tiempo él cree que la cuestión económica ya ha sido realmente estudiada a fondo, que ya no se puede decir nada más en el campo de la investigación, sobre todo economía, sino que él cree que hay que investigar ahora las convenciones sociales y los aspectos culturales, porque él afirma en la distinción, y el título nos lleva a lo siguiente, lo que distingue a los estratos sociales en las sociedades actuales del mundo, lo que distingue no es necesariamente el ingreso económico, sino el capital social y cultural que tienen los diferentes estratos y las diferentes personas. Entonces, lo que ha hecho Bourdieu es estudiar ese fenómeno del capital cultural con la que una persona se enfrenta al mundo social. Y según Bourdieu, eso es tan importante como el capital económico. Para Bourdieu hay un capital cultural, un capital económico, un capital político. El capital político son, por ejemplo, las habilidades de seducir a la gente que tiene una persona. El capital cultural, en cambio, es el conjunto de conocimientos sobre la cultura y las maneras de interactuar que, según él, realmente son lo que diferencian los estratos sociales actuales. Él cree que la determinación de las barreras, es decir, de las distancias sociales entre las diferentes capas sociales, no pueden ser captadas, esas distinciones, esas diferencias, no pueden ser captadas del todo por el nivel de ingresos. Al nivel de ingresos hay que aumentar precisamente los criterios culturales para comprender cómo una sociedad está distribuida en diferentes capas, en diferentes estratos sociales. El criterio entonces es el consumo cultural, el consumo de bienes culturales que hacemos los seres humanos. Estimado público, ¿qué son esos bienes culturales? El dominio de la lengua, el dominio del idioma, el uso adecuado de relaciones familiares, las habilidades que tienen algunas personas de imponerse a otras, no por el dinero, sino por el uso y abuso de funciones psíquicas. Por ejemplo, la gente que puede convencer a otros, la capacidad de persuasión, que como ustedes saben, la capacidad de persuasión es muy importante en la política y en el manejo de la venta, de la propaganda para la venta de artículos. Por eso Bourdieu ha estudiado con mucho detalle, por ejemplo, el éxito
de las agencias que se dedican generalmente a lo que podríamos llamar diseño de propaganda y marcas, que se ha vuelto, sobre todo en Europa y Estados Unidos, una de las ocupaciones más rentables. ¿Qué significa esta nueva ocupación que no existía en siglos anteriores? Es diseñar logotipos, formas como empaquetar objetos, formas como acudir por medio de la televisión, la radio, los periódicos o las redes sociales, cómo acudir a la gente y cómo seducir a la gente para que compre determinados artículos, o cómo seducir a los posibles electores para que voten por un determinado partido. Según Bourdieu, generalmente esta acción de persuasión de masas no tiene que ver con la calidad de los productos que se ofrecen, ni tampoco tiene que ver con el programa político, porque eso interesa a muy poca gente. Tiene que ver con la empaquetadura. Un objeto bien empaquetado, empaquetadura también en sentido simbólico, es decir, cómo se lo vende, cómo se lo ofrece, cómo se presenta el candidato político, etc. La empaquetadura puede ser hoy en día decisiva. Y los que manejan esas técnicas de persuasión son las que tienen el mayor capital cultural, el mayor capital que él también llama simbólico, la capacidad de manipular símbolos. Es un estudio, estas 1000 páginas, muy interesante, donde con muchísimos ejemplos y encuestas, él nos muestra qué es el éxito hoy. Y ese éxito no es necesariamente económico, no es así que el más rico se impone, sino el que sabe manipular el capital cultural y el capital simbólico, es decir, el que sabe persuadir a votantes, a compradores, etc. Entonces, chicos jóvenes como ustedes, yo también les aconsejo que aprendan algunas técnicas de persuasión, algunas técnicas de cómo convencer al otro, porque eso no tiene que ver con la calidad ni del programa político, ni del objeto que ustedes quieren vender, no tiene que ver tampoco, por ejemplo, si ustedes se dedican a ofrecer cursos de postgrado, no tiene que ver con el contenido del curso, ni con la calidad de los docentes, ni nada por el estilo. Tiene que ver cómo ustedes pueden manipular exitosamente los anhelos de los otros. Los otros siempre tienen anhelos. El ser humano es un ser deseante, es decir, siempre está deseando algo. El ser humano quiere mejorar su nivel de vida, quiere aprender más, pero fácilmente, sin esfuerzo. Quiere naturalmente vivir una mejor vida. Y los vendedores inteligentes, los que disponen de un alto capital social, cultural, simbólico, no necesariamente económico, son los que saben aprovecharse de esos anhelos. Y entonces ofrecen productos, cursos, programas políticos que generalmente no tienen ningún contenido específico, interesante o importante. Simplemente están bien empaquetados. No voy a aburrir a ustedes con datos, pero por ejemplo en las campañas políticas en Europa Occidental, que es uno de los temas más estudiados por la sociología, se ha notado que la persona que puede seducir al prójimo
independientemente del partido político, utiliza más o menos las mismas técnicas, los mismos afiches, los mismos programas televisivos, las mismas cuñas de propaganda breve. Son siempre cuñas, propagandas, afiches que tratan de interesar las emociones del consumidor, del votante, de aquel que va a votar. El votante, o sea, el que vota políticamente, se ha convertido en un consumidor de buena propaganda. Esa es una de las tesis principales de Bourdieu. O sea, estimado público, lamentablemente la gente ya no elige racionalmente entre programas políticos, entre personalidades que luchan por un buen puesto público mediante promesas, sino que simplemente lo que luchan son los programas diseñados por las agencias de propaganda, por esos grupos muy inteligentes que saben diseñar cuñas de propaganda, programas de 1 minuto de televisión, 2 minutos en TikTok. Es decir, los que dominan el arte de la persuasión se han convertido en aquellos que tienen el mayor capital simbólico cultural y por lo tanto en aquellos que pueden dominar el mundo. O sea, el mundo está hoy, estimado público, dominado no necesariamente por los ricos, por los empresarios, por los poderosos, sino por los que saben persuadir al resto de la humanidad. Y persuadir es un verbo neutral, no es necesariamente algo negativo. Yo puedo persuadir a alguien usando buenos argumentos. Pero los estudios de Bourdieu lo han llevado a la conclusión de que la mejor persuasión es la persuasión subconsciente, es decir, la que trabaja con los deseos subconscientes de la población y no necesariamente con programas de calidad intelectual. Quiero darles solamente un ejemplo, porque es uno de los temas más estudiados. La venta de objetos relativamente caros que uno no compra cada día, muebles, automóviles, etc. Esa venta se agiliza notablemente si se ofrece el producto junto con una figura juvenil, seductora, sensual, sexual. Eso ayuda enormemente a las ventas. Por eso es que se ven, por ejemplo, chicas con poca ropa ofreciendo autos. Las chicas no entienden absolutamente nada de los detalles técnicos del auto, de sus posibles ventajas comparativas con otros vehículos. Y generalmente, y esto es lo lamentable, tampoco el comprador se preocupa mucho por ventajas comparativas. Un poco decide obviamente el precio, pero cuando el precio es más o menos igual, lo que decide son motivaciones subconscientes que uno mismo no conoce bien, porque uno mismo no conoce su subconsciente, porque está por abajo de la conciencia normal. Entonces uno elige a menudo la compra de un objeto o uno se decide por un partido político precisamente por reacciones del subconsciente. Esto ha sido estudiado anteriormente a Bourdieu, por ejemplo, porque llamó la atención de estudiosos críticos cómo era posible que en Alemania, un país relativamente culto, la gente vote por la peor opción política posible, como fue el caso de Hitler en los
al comienzo de la década de 1930, que subió legalmente, con la votación popular, al rango de canciller de Alemania, es decir, primer ministro, como se llama allí al primer ministro. Y eso ha sido posible porque él encarnaba esa figura severa, autoritaria, paternal, que muchos creían que había desaparecido con la caída del imperio y la subida de intelectuales que discutían mucho y hacían poco. Entonces había una nostalgia por el hombre fuerte, por el caudillo, por aquel que no duda, sino por aquel que señala clara y definitivamente por dónde debe ir la nación. A nosotros, gente de la universidad, nos puede gustar aquel candidato político que nos muestra problemas, que nos dice, si tomamos la decisión tal, pueden haber las consecuencias X, Y, Z, no todas positivas, y si tomamos la decisión contraria, también puede pasar esto. Es decir, un político racional nos muestra generalmente las facetas positivas y negativas de un programa, de una decisión, etc. Eso gusta a pequeños grupos universitarios e intelectuales, pero no a la masa de la población. A la masa de la población le gusta aquel caudillo que señala por dónde hay que ir de forma categórica, de forma definitiva, aquel que muestra soluciones, no aquel que muestra problemas. Por lo tanto, estimados oyentes jóvenes, tal vez alguno de ustedes se va a dedicar a la política. Entonces yo, igual que Bourdieu, les recomiendo que hagan una especie de propaganda doble, una muy diferente para sus amigos intelectuales y otra mucho más burda, pero efectiva para las masas. A las masas, y eso han detectado casi todos los intelectuales, a las masas les gusta ser engañadas, pero con palabras bonitas, dichas en forma autoritaria por alguien que encarna poder, vigorosidad, como generalmente los caudillos. Entonces, el caudillismo en todas las sociedades, sobre todo en momentos de crisis, es algo bienvenido porque muestra claramente qué es lo que hay que hacer y les quita a los votantes la tarea de pensar en forma autónoma, que es lo que la gente normalmente no quiere hacer. A la gente no le interesan ese tipo de discusiones intelectuales, sino que les interesa una figura paternal, caudillesca, que les indica la decisión a tomar y les quita, por lo tanto, la función de tener que pensar, reflexionar, elegir de acuerdo a criterios racionales, etc. Bourdieu, estimado público, también en esta gran obra, La Distinción, ha mostrado que en las sociedades muy desarrolladas, como la francesa de la actualidad, las diferencias sociales no solo se miden por el nivel de ingresos, sino que las diferencias, las distinciones, lo que da el título a su obra, se forman también en la escuela, en la universidad, con el desarrollo de ese capital social o capital simbólico que para la vida cotidiana resulta tan importante como el dinero. O sea, el éxito, y eso puede alegrar a ustedes, el éxito muchas veces no tiene que ver necesariamente con el dinero, con disponer de grandes sumas,
sino por las habilidades persuasivas que tiene una persona. Claro que hay otro tipo también de distinciones. Bourdieu señala sobre todo divide la sociedad en dos grupos. El grupo que tiene un nivel cultural elemental, que es la mayoría de la población, y el grupo que tiene un capital simbólico, un capital cultural elevado, que generalmente pertenece a los grupos dirigentes de la sociedad. Y aquí, estimado público, lo que se nota como distinción entre clases, les voy a poner dos ejemplos tomados de este libro, son naturalmente cómo uno compra bienes culturales. Como por ejemplo uno elige ir al cine. Es una investigación de años que ha hecho Bourdieu, muy interesante, y ha dividido a la población, como les dije, en dos grupos. Los que tienen un nivel cultural relativamente bajo eligen la película generalmente por los y las artistas involucrados en la película. Es decir, eligen a la película por la cuestión sensual, sensorial. Siempre, por ejemplo, para los varones, una actriz guapa y con poca ropa siempre es mucho más atractiva que otra forma femenina. Entonces eligen generalmente pensando en los actores y actrices, eligen la película que van a ver o la película que también hoy en día que van a comprar o alquilar en la tienda para verla en la casa. En cambio, el grupo superior, según Bourdieu, ese grupo superior que es el que dirige a la sociedad, elige a la película por la calidad intelectual de la misma. Ese grupo intelectual generalmente ha leído algo sobre la película, una reseña, una nota informativa, y elige también por quién es el director de la película. El director es algo que llama la atención de gente culta, no así de la masa de los que van al cine. A la masa no le interesa generalmente quién es el director, pero un director con fama es algo que atrae precisamente a los que saben ya algo de cine. Entonces, la distinción, según Bourdieu, en el campo, por ejemplo, del cine, es que la gente culta elige por el director y la gente del montón elige por los actores que intervienen en una película. Este es uno de los muchísimos ejemplos. El libro está basado en muchas encuestas de alta representatividad que Bourdieu y su grupo hicieron durante muchísimos años en Francia. Está lleno de esos ejemplos y por eso el libro, para leerlo ahora, es tan aburrido, porque son miles de ejemplos, cómo se ha realizado la encuesta, cuántos han participado, números, técnicas para hablar con la gente, todo esto que puede ser muy interesante para uno que estudia sociología, pero en general son detalles realmente de muy poco interés. El último ejemplo práctico que yo les quiero mencionar es el uso del idioma. Bourdieu nos dice, la gente exitosa, la gente que llega arriba en una sociedad, es la que usa generalmente un lenguaje sofisticado, flexible, un lenguaje que sabe acomodarse según el interlocutor y que tiene una notable riqueza de vocabulario y que sabe expresar más o menos bien lo que quiere, es decir, que tiene un estilo correcto que va al grano, etc. En cambio, según él, la gente, como él llama, del montón,
las capas subalternas de la naturaleza, tienen un lenguaje elemental, un lenguaje que no sirve para describir casos complejos. Es un lenguaje práctico de relativamente pocas palabras, que no es, y no es un lenguaje que sirva precisamente para persuadir a grandes grupos sociales. Entonces, aquí tenemos, estimado público, un interesante estudio porque está basado en miles de encuestas. Es un estudio basado en el uso del lenguaje. Aquel que sabe hablar bien, que tiene un estilo comprensible, claro, para los interlocutores, esa persona siempre va a tener más éxito de aquel que habla confusamente y que no sabe construir bien una oración. Por eso Bourdieu siempre ha proclamado la necesidad de contar con un buen dominio del idioma para todos aquellos que quieren avanzar socialmente. Y finalmente, estimado público, la conclusión general del estudio nos lleva a la siguiente idea. Hoy en día, la sociedad altamente desarrollada es una sociedad con una estructura muy compleja. Aquí él se diferencia de su maestro, del autor que él aprecia mucho, de Karl Marx. Él no cree que la sociedad pueda explicarse mediante la contraposición clásica de Marx entre burgueses y proletarios. Bourdieu es aquel que realmente ha dedicado una gran parte de su vida a mostrar justamente que, al contrario de la opinión marxista, lo que más ha crecido, más se ha desarrollado y más se ha diversificado en todo el mundo, no solo en las sociedades ricas, en todo el mundo, son los estratos medios, que prácticamente estaban fuera de la óptica marxista clásica. En esa contraposición de burgueses, clase alta, contra proletarios, clase baja, naturalmente no hay un campo adecuado, un espacio conveniente para las clases o estratos medios. En cambio, Bourdieu lo que ha hecho es clasificar esos estratos medios y ha demostrado que esa es la clase social que más crece en las sociedades de todo tipo, no solo en las muy avanzadas, modernas, industrializadas, sino que en todas las sociedades realmente los estratos medios tienen una expansión mucho más grande que los de muy arriba y los de muy abajo. Ese estudio de las clases medias es muy valioso, estimado público, porque nos muestra algo típico de todas las sociedades actuales. La educación, al contrario de lo que pensaba Marx, ha transformado la estructura social de una manera definitiva que no ha sido pensada por Marx. Ya no hay la polarización creciente que Marx creyó ver entre una pequeña burguesía cada vez más poderosa, pero más pequeña, y un inmenso proletariado cada vez más grande, pero más pobre. En contra de esa dicotomía solamente entre dos clases mutuamente excluyentes, según Bourdieu, las sociedades actuales se distinguen precisamente por la complejidad de la estructura social, que ya no es dicotómica, solo dos enfrentados,
sino que son realmente sociedades muy complejas con coaliciones políticas muy cambiantes entre clases sociales. Ya no es más la lucha solo entre unos burgueses conservadores y unos proletarios socialistas o comunistas, sino que realmente hoy la parte más importante de toda la controversia política tiene lugar dentro de los estratos medios. Y esos estratos medios obviamente también están definidos por cuestiones económicas, pero según Bourdieu, cada vez más por el capital cultural, la manipulación de símbolos, el capital simbólico se ha vuelto para él extraordinariamente importante para comprender sociológicamente el mundo actual. Y esto yo creo que en líneas muy generales también se puede aplicar en Bolivia. Quiero darle simplemente un ejemplo clásico. El sociólogo más importante que ha tenido Bolivia en su historia y el más conocido ha sido muy probablemente René Zavaleta Mercado. Pero él hasta el final de su vida, él murió en diciembre de 1984 bajo el gobierno aquí de la UDP, él creyó que el proletariado minero era la clase universal por excelencia. La emancipación del proletariado minero y el hecho de que el proletariado tome el poder político y social sería el gran avance y sería simultáneamente, como es la clase universal, la emancipación de toda la sociedad boliviana. Los estudios que se han hecho entre tanto sobre clases sociales en Bolivia nos muestra claramente que también en Bolivia los estratos medios han crecido enormemente y se han diversificado. Es decir, no hay una sola clase media, sino varios estratos entre sí diferentes, a veces aliados, a veces opuestos, con intenciones políticas y deseos culturales también diferentes, de modo que no se puede hablar de una sola clase media y de una sola intención sociopolítica de esa no existente clase media. Y estos estudios basados en Bourdieu son interesantes, estimado público, porque probablemente nos acercan a la realidad del país. Nos acercan a una realidad que es desagradable, obviamente, porque nosotros quisiéramos comprender, el ser humano quiere eso de forma simple, como es la sociedad. Nos gustaría, por ejemplo, como lo hizo Marx, creer que había siempre esa contraposición de ricos contra pobres, de amos de esclavos contra los esclavos, de señores feudales contra los siervos de la gleba, de esa contraposición de burgueses y proletarios. Pero la realidad nos muestra también en Bolivia, la existencia de muchos estratos medios entre sí diferentes. No significa que estén opuestos o peleados entre sí, simplemente tienen intereses propios, a veces coinciden con otros grupos sociales, a veces no. Justamente la enorme diversidad de esas capas medias, de los estratos medios, hace, según Bourdieu, imposible prever claramente hacia dónde va una sociedad. Porque con toda seguridad, nos dice Bourdieu, con eso termino este autor, es imposible creer hoy en día, debido a la complejidad del mundo social, que nosotros estemos encaminados a una revolución socialista bajo la égida, bajo el dominio
de un proletariado consciente de su poder y de la necesidad de que ese proletario tome el poder, como todavía lo creían los socialistas clásicos, como Lenin, etc. Porque ya no hay esa contraposición elemental de los que tienen los medios sociales de producción contra los que no tienen. Justamente el tener el capital cultural, el capital simbólico, nos muestra que hay otras formas de posesión, de propiedad, que no son los medios de producción y por lo tanto son muestras de que la sociedad se ha complejizado enormemente. Quiero mostrarles un ejemplo de esa complejidad justamente en el campo de la propiedad de los medios de producción, algo que en la época de Marx no se podía vislumbrar, no se podía conocer. Hoy en día todas las grandes empresas son sociedades por acciones, es decir, no son propiedad de una sola persona, sino es un capital ampliamente esparcido. Sobre todo las empresas más antiguas tienen un capital accionario muy dividido entre aquellos que compran y venden acciones. Si nosotros vemos, estimado público, por ejemplo, el que publica cada día, los periódicos norteamericanos publican cada día un extracto de las operaciones de bolsa. Aquí no hay eso. Pero en otros países lo que ocurre en la bolsa es algo muy importante y es algo que justamente lo siguen con cuidado los pequeños ahorristas. Con el peligro mundial de la inflación no vale la pena tener ahorros en dinero, sino que la gente compra propiedades o compra acciones o bonos de empresas. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York publica cada día, y eso es repetido en todos los periódicos grandes, publica el extracto de la bolsa. Y son, estimado público, unas 15,000 empresas que cada día hacen cotizar, es decir, ofrecen acciones en venta. Y esos precios de las acciones varían cada día. Uno puede ganar o perder grandes sumas jugando a la bolsa. ¿Qué hace el ahorrista normal? El ahorrista normal que no quiere tener solo dinero en efectivo o que no le alcanza para comprar, por ejemplo, una casa, una propiedad inmobiliaria cara, ahorra comprando pequeños lotes de acciones. Y eso, estimado público, hace que el pequeño ahorrista se convierta en propietario, así sea de una pequeña fracción de una empresa. Y eso socava la distinción entre propietarios de medios de producción y simples trabajadores. Porque ahora resulta que también los pequeños ahorristas tienen, aunque sea en parte muy pequeña, pero tienen una porción de la propiedad privada de las grandes empresas y están interesados, obviamente, en que esas acciones no se deprecien, no bajen su valor en la bolsa. Entonces, ahora viene el fenómeno estudiado no solo por Bourdieu, sino por muchos autores, el fenómeno de que los pequeños ahorristas de clase subalterna están interesados en que las empresas ganen dinero y que a ellas les vaya bien. Es decir, que no quiebren como querían antes los proletarios, sino que también, más bien, se fortalezcan. Como ustedes ven, simplemente la sociología de Pierre Bourdieu, con esto termino, nos muestra la enorme complejidad
que ha adquirido la sociedad actual. Como les decía al comienzo, para los que han llegado más tarde, Bourdieu es célebre por haber usado conceptos del habla normal que se han convertido en conceptos claves de la sociología moderna. Por ejemplo, no solo capital, sino hábito, o como él usa habitus en latín, que significa simplemente mentalidad, o sea, las pautas normativas de comportamiento, de orientación que tiene una persona, forman hábitos, es decir, repeticiones de ese patrón de comportamiento. Y la repetición constante en un grupo grande es una mentalidad social. Y también él ha usado mucho el término de campo, que significa terreno, lugar donde ocurre algo. Entonces, para Bourdieu por ejemplo, hay que distinguir entre el campo político, el campo cultural, el campo innovativo, el campo de la medicina, etc. Pero eso es algo que se conocía desde el comienzo que el ser humano ha pensado, ha notado que hay diferentes terrenos, ámbitos de las ocupaciones. Pero él ha simplemente sistematizado, y esa sistematización de conceptos es lo que lo ha hecho muy famoso. Aquí, estimado público, terminaríamos lo que podríamos llamar el avance de la sociología. La próxima sesión, el miércoles, que es la última, vamos a hacer un repaso de todo lo llevado, un repaso ejecutivo, como se dice hoy en día. Y ahí también ustedes pueden preguntar, participar, pueden decir lo que quieran. Yo les recuerdo que los que quieren una calificación tienen que presentar un pequeño trabajito. Como no ha habido casi ninguna participación oral de ustedes, ninguno ha hablado, no, como es muy pequeño el curso, no se han formado, por ejemplo, grupos de trabajo, algo así. Entonces, la única manera de brindar una calificación va a ser la presentación de ese pequeño trabajo escrito, máximo 5 páginas. Máximo significa que es el límite. El trabajo puede tener 4 páginas o 1 página si es muy buena. La tesis doctoral de Albert Einstein tenía 1 sola página, pero era naturalmente una cosa muy brillante. O sea, el máximo son 5 páginas impresas, o me las mandan ustedes a un correo electrónico. Aquí voy a anotar mi correo electrónico, o suben su trabajo a la página pública que tenemos de WhatsApp.